Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno chicos, el día de hoy vamos a hacer ángulos verticales, que es de la semana número 7. ¿Está bien? Vamos a hacer la parte teórica primero para darles un pequeño concepto y para que entiendan, por favor, así es que vean la parte teórica para que puedan entender los ejercicios. Cuando acabe la parte teórica, voy a explicar en qué consiste la práctica y la tarea de esta semana. ¿Está bien chicos? Entonces, vayamos al tema de ángulos verticales, que está muy relacionado con los temas anteriores. Está bien, con muchos conceptos, así es que debemos saberlos y tenerlos muy claro para quizás pueda entender un poco mejor este tema. Veamos, ¿qué vamos a aprender? En este capítulo aprenderás a calcular alturas y distancias utilizando razones trigonométricas. Profesor, las razones trigonométricas ya la conozco, pues el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. O sea, eso vas a usar acá. Ya, profe. Ahora, ¿te imaginas que solo con trigonometría poder calcular la distancia entre el lugar donde estamos y cualquier parte? Por ejemplo, desde Nueva York hasta la Estatua de la Libertad. ¿Se puede calcular, profesor? Sí se puede usando trigonometría. Aunque no lo creas, sí se puede. Por ejemplo, acá tenemos la Estatua de la Libertad. Imagínate que tú estás acá paradito, ¿no? Tú estás acá paradito. Este es el tema de ángulos verticales, ¿ah? No estoy haciendo nada diferente, sino voy a explicar en qué consiste. Miren, cuando hablamos de ángulos verticales, hablamos de distancias de alturas más grandes. Por ejemplo, tú estás aquí. ¿Cómo yo puedo saber a qué distancia estás tú de la Estatua de la Libertad, ¿no? De la parte más alta? Entonces sería esta línea de acá, ¿no? Esta línea de acá sería la distancia. Ahora, ¿cómo puedo hallar esta distancia? Fácil. Si tú sabes la altura de la Estatua de la Libertad, si tú la sabes, ¿no? Y si tú sabes a qué distancia estás desde la Estatua de la Libertad, o sea, en la parte horizontal, entonces tú tienes la distancia y la altura, puedes hallar la hipotenusa, ¿no? ¿Con quién? Con el teorema de Pitágoras. O sea, profesor, ¿se puede aplicar de verdad en la vida real el teorema de Pitágoras? Sí. ¿Está bien? No solamente ahí, también se puede aplicar en topografía. De repente ustedes han visto los civiles, que a veces están con unas camaritas, ¿no? Unas camaritas así de topografía. Bueno, así no es. La verdad yo no soy civil, pero su profesor de física de repente les puede explicar un poco mejor, ¿no? Que se ponen a ver ciertos lugares, ¿no? Cimas, edificios, ¿no? ¿Para qué? La verdad no estoy tan seguro, pero creo que es para medir las variantes, algo así. No estoy muy seguro. El profesor de geometría y de física y álgebra les puede explicar un poco mejor sobre eso, pero ahí se usa bastante esto de aquí, que se llama topografía. ¿Está bien? Y si quieres ser civil, tienes que saber topografía bastante. Eso es lo básico. Entonces, para comprender esos temitas, tenemos que saber esto de acá. ¿Saben? Si quieres ser ingeniero civil, o si te interesa la ingeniería, esos temas son la base. ¿Está bien? Para que comprendas. No es complicado. Entonces, comencemos con los conceptos básicos. ¿Qué son los ángulos verticales, profesor? Son aquellos ángulos agudos que se caracterizan porque uno de sus lados se ubica sobre la línea horizontal y el otro lado, llamado línea visual, en el mismo plano vertical. Cuando la línea visual se ubica por encima o por debajo de la horizontal, forma ángulos que se llamarán ángulos de elevación o ángulos de depresión, respectivamente. En la figura se van a presentar tres casos de ángulos verticales. Ahora, si no entendieron esta parte textual, no se preocupen, les voy a explicar con los dibujitos, ¿no? Con los dibujos se entiende un poco mejor, ¿no? Entonces vamos a explicar los tres casos. Miren, ¿ah? Cuando hablemos de ángulo de elevación, vamos a hablar de un objeto que es mayor o más alto que nosotros. ¿Está bien? ¿No? También puede ser dos personas, ¿no? Uno más alto que otro también, ¿no? O usualmente es una persona con un edificio. Ya, profe. O sea, acá tengo una persona y un edificio. Supongamos que tú quieres ver, tú estás viendo esta puntita, ¿no? Del asta de la bandera. Entonces, tu línea visual, ¿cuál sería? ¿No? Tú lo ves así, ¿no? Unes esos dos puntos, tus ojos con ese punto. Y a eso se le llama línea visual, ¿no? ¿Por qué? Porque tu vista está dirigida hacia ese punto, entonces se le llama línea visual. Ahora, si te enfocas en la parte de la línea horizontal, es la distancia horizontal de tu punto hacia el edificio. ¿Está bien? De tus ojos, o bueno, donde estás tú, hasta el edificio. ¿Está bien? Horizontalmente. A eso se le llama línea horizontal. Ahora, la línea visual entre la línea horizontal que tiene un ángulo. Ese ángulo, ¿cómo se llama? Ángulo de elevación. Ah, o sea, profe, este ángulo de alfa se le llama ángulo de elevación. Sí, ese sería su nombre. Ahora, profesor, una consulta. O sea, esta distancia de acá o esta altura, ¿puedo hallarlo?
Claro, si tú sabes cuánto mide la línea visual y la línea horizontal, la altura lo podrías hallar, ¿no es así? Con Pitágoras, ¿no? Entonces, está sencillo hasta ahí. Sigamos, ángulo de depresión. Profesor, cuando hablamos de ángulo de depresión, ¿cómo sería? Ahora es lo contrario. Tú en el primer caso eras más pequeño, ¿no? En el siguiente caso es ángulo de depresión, o sea, tú estás arriba ahora. Tú estás arriba y, por ejemplo, acá el botecito está abajo, ¿no? Acá está el botecito abajo. Entonces, tu línea de visión va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora vas a mirar hacia abajo. Entonces, tu línea visual sería de esta manera. Y tu línea horizontal sería la línea horizontal, ¿no? A la altura del bote. O sea, donde esté el bote, hasta ahí va a ser la línea horizontal, hasta acá nomás. De tal forma que formes un 90 grados, ¿no? Listo. Entonces, igual, es la misma lógica. ¿Puedes usar Pitágoras acá también? También, ¿no? Es muy importante saber los nombres porque a veces los problemas trabajan con línea horizontal, línea visual. No te dicen catetos ni hipotenusa, sino usan esas terminologías. ¿Está bien? Así es que es muy importante saber esa parte teórica, por eso les dije. Ahora, si hablamos de ángulo de observación, chicos, ¿qué es el ángulo de observación? Ustedes, por ejemplo, pueden mirar, o sea, ustedes están mirando de frente y pueden saber qué hay atrás. No, ¿no? ¿Por qué? Porque sus ojos no tienen un ángulo de visión tan amplio, ¿no? Usualmente la visión solamente tiene un ángulo de menor de 90 grados o a veces un poco más de 180 grados, pero no mucho tampoco, ¿no? Entonces, nuestro ángulo de visión simplemente se limita. Como se limita nuestro ángulo de observación o de visión, por ejemplo, esta personita solamente puede ver desde la punta de esta torre, ¿no? Bueno, de este poste de luz. O sea, desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Como él solamente puede ver esa parte, nada más, o sea, como máximo, su ángulo de observación solamente llega de acá hasta acá. ¿Qué significa? Que estos dos se le llama línea visual. ¿Y cómo puedo hacer su ángulo de observación? Calculando el ángulo entre estos dos lados. Entre estos dos lados se forma un ángulo, y eso se le llama ángulo de observación. ¿Está bien? Acá también se les ha puesto, ¿no? Alfa es la medida del ángulo de elevación, que sería el de acá. Beta es la medida del ángulo de depresión. Y por último, teta es la medida del ángulo de observación. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, son pequeños conceptos teóricos que es bueno que lo tengan en mente. Ahora, veamos un pequeño ejemplo. Miren, dice, por ejemplo, si una persona de estatura de 2 metros mira, 2 metros, ¿no? Divisa lo alto de un edificio de altura h, con un ángulo de elevación de 20 grados estando a 40 metros de su base. El gráfico sería, entonces, miren, esta parte textual lo tenemos que interpretar. Los ejercicios de ahora en adelante que vamos a hacer, tenemos que transformarlos a todo esto, lo que ven acá, algo así tenemos que hacer, o algo parecido. Miren, una persona de 2 metros de altura, entonces lo dibujamos, ¿no? Acá está dibujado una persona de 2 metros de altura, 2 metros. Me dicen que esta persona divisa lo alto de un edificio de altura h, o sea, divisa lo alto, o sea, la parte más alta, o sea, este punto, ¿no? Este punto sería la parte más alta de un edificio de altura h, o sea, ahí está. Construí el edificio y le puse altura h. ¿Listo? Con un ángulo de elevación de 20 grados. Profe, usted dijo que el ángulo de elevación era la parte visual entre la horizontal. Entonces, esto sería el ángulo de esto sería del ángulo de elevación. Por eso, esto de acá vale 20 grados. Ahora, pero me dicen que estando a 40 metros de su base. O sea que esta persona está a 40 metros de su base. ¿De quién? De, de este edificio, ¿no? O sea, esta distancia horizontal va a ser 40 metros. ¿Está bien? Listo. Entonces, esa es la manera de interpretar, chicos. Y esa es la manera con la que vamos a trabajar de ahora en adelante los ejercicios que vamos a hacer. ¿Sí? Es suficiente con esa parte teórica, creo yo. Pero vamos a ver un ejemplito más de depresión. ¿Está bien? Un ejemplito más de depresión. Por ejemplo, me dicen, otro ejemplo, desde lo alto de una torre de 40 metros, entonces dibujamos una torre de 40 metros, acá le pusieron la Eiffel, ¿no? Puede ser cualquiera, pueden dibujarlo como deseen. Se divisa un punto en el suelo con un ángulo de depresión de 40 grados. Se divisa, dice, un punto en el suelo. Por ejemplo, el de acá. Lo están divisando. Ya dibujas la línea visual. Luego trazas la horizontal. ¿Para qué? Porque te dicen que hay un ángulo de depresión. Entonces, trazaste la línea horizontal y dibujas 40 grados. Ahí está. Entonces, profesor, esto que se le llama ángulo de depresión, porque está entre la línea horizontal, entre
la línea visual, ¿no? Listo. Entonces, de esa manera, chicos, creo que ya estaría muy bien con la parte teórica. No, es suficiente. Ahora vamos a la parte de los ejercicios, que es lo más importante para mí. Profesor, ¿y cómo va a ser la práctica esta semana? La práctica de esta semana va a ser de esta manera. La práctica ustedes van a tener que... Yo voy a hacer los 8 ejercicios, ¿está bien? Yo hago los 8 ejercicios y ustedes, ¿cuál va a ser su trabajo? Copiar los 8 ejercicios y explicarlos, ¿está bien? Copiar los 8 ejercicios y explicarlos. Ese es su trabajo. ¿Está bien, profesor? ¿Cómo explicármelo? ¿Con un video? No. ¿Está bien? Tengan cuidado, no me lo estén mandando en video. La explicación tiene que ser textual. Por ejemplo, ¿no? Acá identificamos al ángulo θ como el ángulo de depresión que vale 40 grados. Algo así, escríbanme eso. O acá en este problema que se hizo, se halló la línea visual primero, ¿no? Algo así. Escríbanme algo textual al lado del problema. ¿Está bien? Por favor. Los problemas que sean textuales no es necesario copiarlos, pero sí pónganme uno o dos claramente. Estos ejercicios de acá sí me los copian, está bien, me los dibujan, bien bonito, está bien. Así es que los que sean textuales, no se preocupen, no es necesario copiar, ¿no? Por ejemplo, la 7, la 8, ni la 6. Pero eso sí, la solución quiero que me la hagan bien explicado. La solución lo quiero bien explicado y bien detallado, ¿está bien? La parte textual y la parte en la que van a copiar. Listo, ¿está bien? Eso también se les voy a recalcar en la clase. Bueno, chicos, comencemos con el ejercicio número uno. La tarea ya les voy a decir al último, pero ya saben más o menos cómo va a ser su tarea, ¿no? Ya se deben imaginar. Entonces, veamos. Problema número uno. Desde un punto en tierra, dice que se observa lo alto de una torre. A ver, a ver, a ver. Lo que primero debemos hacer, chicos, en este tipo de ejercicios es dibujar, ¿no? Me dice desde un punto en tierra. Entonces, supongamos que nosotros estamos por aquí. ¿Sí? Un punto en tierra es. Se observa lo alto de una torre de 40 metros. O sea, te dicen que hay una torre de 40 metros, profesor. Sí, hay una torre de 40 metros. Un ratito, disculpe. Tengo problemas a veces con mi mousito que no me hace caso. A ver, ahí está. No sé por qué no me hace caso cuando lo subo hacia arriba la película. Pero bueno, este, me dicen que es una torre de 40 metros. Entonces, pues es necesario dibujar 40 metros de altura. No es tan necesario, sinceramente. No lo es. Pero a un aproximado, ¿no? A un aproximado, una línea, ¿no? O de repente le pueden poner un dibujito de un edificio o algo así. ¿Está bien? No hay ningún problema. Pero yo le voy a poner que esto va a ser mi torre. ¿Está bien? Y que el punto va a ser esto. Entonces yo digo, a ver, profe, entonces este es 40 metros de altura. ¿No es así? Sí. Ahora, lo que me doy cuenta es que dice que va a tener un ángulo de elevación de 45 grados. Ahora, si tú estás observando esto de aquí, ¿qué significa? A ver, vamos a ponerlo un poquito más allá. ¿Cuál es tu ángulo de visión? ¿No? O sea, supongamos, voy a cambiarle, voy a cambiarle esto. Supongamos que tú estás acá, ¿no? Desde un punto de tierra. Dice que estás observando la parte más alta de la torre, que sería este punto, ¿no? Eso va a ser tu línea de visión. Acá me lo pones, línea de visión. Y esto va a ser tu línea horizontal hacia la torre que va a ser esto, ¿no? Entonces, ¿yo qué digo? Mide la torre 40 metros, su altura, y me dicen que el ángulo de elevación es 45 grados. O sea, ¿cuánto vale esto? 45 grados. Ya, profe. Y me dice, determine la distancia de la línea visual. O sea, ¿cuál es la línea visual? ¿No sería esto de acá? ¿No? Esta es la línea visual. Entonces, ¿cuánto vale la línea visual? Profe, este es 45, 45, ¿no? Este es un triángulo conocido. 40, entonces este también vale 40, ¿no? K, esto vale K raíz de 2. ¿Cuánto vale la línea visual? 40 raíz de 2. ¿Está bien? Listo, ¿no? 40 raíz de 2 metros, ¿no? Porque todo está en metros. Entonces, la línea visual, ¿cuánto vale? B, ¿no? La B. Listo, chicos. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿saben? Con lo que tenemos que trabajar en este problemita. ¿Su trabajo cuál es? Explicarme, ¿no? Ya saben, tienen que explicármelo bien. Esa es la idea de este ejercicio. Ahora, veamos el problema número 2. Veamos el problema número 2.
En el caso del problema número 2 que me dice, desde lo alto de un edificio de 36 metros de altura, se observa un punto en tierra con un ángulo de depresión de 37 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, a ver, desde lo alto de un edificio, o sea, pues es lo contrario. Ahora tenemos un edificio, ¿no? Vamos a ponerle un edificio así ya, así. Me dicen, desde lo alto de un edificio, por acá. Lo voy a dibujar esta vez, ¿ven? De repente para que les sea un poco más visual para ustedes. Desde lo alto de un edificio de 36 metros de altura, 36 metros, o sea, esto mide ¿cuánto? 36 metros, ¿ya? ¿Qué sucede? Dice, se observa un punto en tierra. Supongamos que sea este punto. ¿Está bien? Supongamos que sea ese punto. Voy a poner de negrito mejor. Supongamos que sea ese punto. Me dice, se observa un punto en tierra con un ángulo de depresión de 37 grados. Entonces, a ver, primero identifiquemos cuál es el ángulo de depresión, ¿no? Recuerda, cuando hablamos de ángulo de depresión, hablamos primero de esto, de la línea horizontal, y hablamos también de la línea diagonal, ¿no? Que sería esta de acá, o sea, la línea de visión. Vamos a cambiarla, vamos a ponerlo un poquito por ahí, ahí está. Ahí está. Entonces, ¿esto qué es? La línea de visión hacia el punto que tenemos aquí. ¿Y esto qué es? La línea horizontal que está a la altura de, de ese objeto, ¿no es así? Ahora, identifiquemos algo. ¿Cuál era el ángulo de depresión? El ángulo de depresión era la línea horizontal entre la línea visual. Por lo tanto, esto es el ángulo de depresión. ¿Pero cuánto vale el ángulo de depresión? 37 grados. Entonces lo ponemos aquí. 37, 37 grados. Ya, profe. Ahora, ¿qué más? Determine la distancia de la separación del punto al pie del edificio. A ver, me están pidiendo la distancia de aquí hacia aquí, ¿no? Al pie del edificio. Profesor, ¿y cómo puede dar esa distancia? A ver, si tú sabes rectángulos, ¿no? Esto es 90 grados por si acaso, ¿ah? Esto es 90 grados, esto de acá. Entonces, ¿yo qué digo? A ver, profe, como ese es 90, este es un rectángulo también 90, ¿no? Dime, ¿esta distancia de acá no sería igual a lo que está arriba? ¿No? Porque son paralelas, ¿no? Son 90 grados. Por lo tanto, esta distancia que yo quiero hallar, ¿cuál sería lo que está acá? Básicamente, entonces te están pidiendo esto de aquí, ¿no? Listo, entonces a él le voy a llamar X. ¿Saben? A él le voy a llamar X. Entonces, esta distancia va a ser X. Eso es lo que me pide. Profesor, una consulta, pero este 36 metros de altura, ¿también no sería un rectángulo? O sea, si esta altura es 36, ¿esto no sería 36? Claro. Entonces, ¿cuánto vale esto? 36. Ah, ya, o sea, profesor, ¿nada más sería eso? Nada más. ¿Qué sería lo siguiente? Tú ya tienes un cateto y el otro cateto. ¿Qué dices? Profesor, este es un triángulo notable, ¿no? Entonces lo relaciono y digo, a 37 se le pone, ¿cuánto? 3, ¿no? Pero como este es un 36, le ponemos 3K. Profe, ¿y al 53 cuánto se le pone? 4K. O sea, profesor, 53 vale 4K. Claro, pero ¿cuánto vale K? Porque acá 3 por K es 36. El 3 pasa a dividir 36 entre 3, 12. O sea, 12 vale K. Ah, ya, o sea, acá vale 12, profesor. Entonces, acá X, ¿cuánto vale? 4 por 12. ¿Cuánto es 4 por 12? 48. 48 metros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuánto es la distancia? Desde el punto, desde la base del edificio hasta acá, 48 metros. ¿No es así? La ve otra vez, ¿no? La ve. Entonces, me lo explican bien, por favor. Me explican bien lo que he explicado, porque textualmente, ¿no? Escrito. Aunque sea obvio, me lo escriben, por favor. ¿Está bien? Por favor. Para saber si están entendiendo los ejercicios o hay algún problema para entender. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces sigamos con el problema número 3. A ver, en el caso del problema número 3, me piden allá el ángulo de elevación beta, ¿no? Este de acá es ángulo de elevación porque esto de acá es más alto, ¿no? En el gráfico. Ahora, lo primero que tenemos que hacer en este problema, chicos, ¿qué es? Si tú quieres saber este ángulo beta, dime, tú sabes que un triángulo rectángulo, para que tú hayas un ángulo, ¿qué tienes que saber? Sus catetos, ¿no? Y su hipotenusa. Si te das cuenta, este es un triángulo rectángulo, ¿no? Mira, ¿te das cuenta? Es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, imagínate, yo hallo los catetos y hallo su hipotenusa. Ya puedo saber de qué ángulo estamos hablando. Entonces, date cuenta de algo. Esta persona mide ¿cuánto? 2 metros. Dime algo. Entonces, esta de acá, este punto hasta este punto, ¿cuánto vale? Si esta persona mide 2 metros.
También tiene que valer esta altura 2 metros. Ya, profesor. ¿Y eso para qué me sirve? Saber cuánto vale esto. Porque si esta distancia vale 2 metros y todo esto vale 27, o sea, toda esta altura vale 27, ¿cuánto vale esto de acá? La resta, ¿no? Si esto vale 2, esto vale 27, o sea, esto vale 25 metros, ¿no? Esta distancia de este punto hasta este punto vale 25. 25 más 2, 27, ¿no? Todo correcto. O sea, pero si ya tengo un cateto, mira, esta altura vale 25, ya. Y si te das cuenta, profesor, la base de esa persona, bueno, desde la persona hasta la base de este lugar, mide 25. Y estos son 90, o sea, esto es un rectángulo también. O sea, si este es 25, ¿cuánto mide esto de acá? 25. O sea, profesor, ya tengo los dos catetos, 25 metros, 25 metros. ¿Y tú te acuerdas cuál es el único triángulo notable donde sus catetos son iguales? Sería el de 45, el de 45 grados. Por favor, acá abajito me lo pones el triángulo de 45 grados, su relación. ¿Está bien? Esa es tu tarea. Listo. Entonces, ¿cuánto vale beta? 45, 45 grados. ¿Está bien? Me pones acá el triangulito de 45 grados, ¿no? Su relación que es de 1 a 1 o de K a K, ¿no? De K a K, ¿no? Así, 45 grados y me pones, ¿no? Que esto vale acá y acá. Ya te lo estoy poniendo ya, mira. ¿Para qué más? ¿Qué más quieres? Profesor, entonces no es necesario hallar la hipotenusa, ¿no? Porque el único triángulo notable que cumple, que es 45 grados, así de esta manera es que los dos catetos son iguales, es el de 45. El único, no hay otro. Entonces, a ojos cerrados, con los catetos, solamente ya puedes identificar, ¿no? Claro, mientras sea un triángulo rectángulo, obviamente. ¿Está bien? Listo, problema número 4, chicos. Problema número 4. Me dicen, determinar el ángulo de depresión en el gráfico. Mira, me están pidiendo este ángulo phi, ¿no? Se le llama phi, el ángulo phi de depresión. Entonces, como ya sabemos identificar más o menos, ustedes ya saben que esta es la línea horizontal, ¿no? Siempre la línea horizontal tenemos que trazarla a la altura del objeto que estemos observando. Por ejemplo, el de acá. O sea, profesor, esta es la altura. Claro, eso tiene que ser a la altura del bote, ¿no? Supongamos que acá están viendo, ¿no? Están que se observan este bote. Entonces yo digo, ay, profe, un rato. Este es 90, 90, este va a ser 90, ¿no? Este es un rectángulo. Como es un rectángulo, ¿yo qué puedo decir? Si esto mide 48, ¿cuánto mide lo de acá? 48, ¿no? Esta distancia vale 80, 48. Profe, entonces si esta altura de este edificio vale 36, ¿cuánto vale esta altura? 36. ¿No es así? Vale 30 y 36. Ahora, profe, entonces yo tengo los catetos, 48 y 36. ¿Cómo yo puedo saber la relación de estos catetos? Fácil. Te fijas y dices, ¿cuánto es la tangente de phi? Fíjate acá, ¿cuánto es la tangente de phi? Profesor, tangente de phi es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Profesor, ¿y por qué hace esto? ¿Por qué hace la división? Porque cuando tú tienes en fracción esto de acá, lo puedes reconocer un poquito más fácil. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser simplificar. ¿Está bien? Vamos a simplificar esto de acá. Entonces, ¿cómo lo simplificamos, profe? Arriba y abajo, ¿no? Vamos a sacarle cuarta, ¿te parece? Cuarta y cuarta. Cuarta arriba te queda 9, cuarta abajo te queda 12. ¿No? Ahora le saco tercia. Tercia, 3, tercia, 4. Ya, profe, o sea, me quedan 3 cuartos. Claro. ¿Y te acuerdas qué tangente de phi o qué tangente de qué número, de qué grado te da 3 cuartos? Entonces tú piensas, ves tus tablas y dices que phi cuánto vale? 37, 37 grados. Porque es el único, ¿no?, que cumple esta condición. Cuando este es tangente de 37, 37, 37 grados, ¿no? Fíjate tu tabla, ¿está bien? Entonces, ¿cuánto vale phi? 37 grados. Ahí me explicas, por favor, también qué es lo que he hecho. Me pones ahí el triangulito de 37 grados, algo así, ¿está bien? Me explicas lo que estoy haciendo. Eso va a ser tu nota, así es que ten mucho cuidado. Listo, chicos. Problema número 5. Está interesante este tema y está fácil, ¿no? Está fácil, no está complicado. Vayamos al problema número 5. ¿Qué me dice? Determina el ángulo de elevación de phi del gráfico. Mira, como es ángulo de elevación, ¿por qué? Porque estamos desde el punto hasta un edificio alto, ¿no? Entonces, este es un ángulo de elevación. Bueno, no importa eso. Enfoquémonos en lo que nos piden, que es el ángulo phi. Fíjense bien. Profesor, esta altura es un edificio que vale 7 metros de altura. ¿Ya?
me dan el ángulo y me dan la distancia de este punto al otro punto. Ya, profe, pero ¿para qué? ¿Cómo puedo hallar este ángulo phi? Fácil, date cuenta de algo. A ver, fíjate en este triangulito de acá. Escucha cómo explico, porque eso tienes que explicarlo textualmente también, ¿ah? Fíjate en este triangulito de 45 grados. Esta altura vale 7 metros, ¿no? Entonces, si esta altura vale 7 metros, ¿cuánto vale este cateto de acá, esta parte de abajo? Profe, cuando era 45 grados, los catetos son iguales. Por lo tanto, como este es 7, esta distancia vale 7 metros. O sea, de acá hasta acá, ¿no? Esa distancia vale 7 metros. Entonces, profe, ya tengo esta distancia. Y dime algo, si tienes esta distancia de acá, ya sabes toda la distancia de acá. ¿No es así? Y aquí está. Y profesor, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante saber todo eso? Porque fíjate ese triangulito. Todo este triangulito. Ese no es un triángulo rectángulo también. Y es el triángulo rectángulo de quién? De phi. Y mira, tienes el cateto opuesto, que sería ¿cuánto? 7, porque esta es la altura. Y tienes la base, o sea, el otro cateto. ¿Que cuánto sería? 17 más 7, que sería 20, 24. Y tú dices, profesor, la tangente de phi, ¿cuánto sería? Para reconocerlo, ¿no? Para que reconozcas y veas tu tablita. Dices, tangente de phi es cateto opuesto, que sería 7, entre el otro cateto, que sería 20, 24, ¿no? 17 más 7, 24. Profe, ¿y este qué cateto, qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, ustedes deben saber, o se los dejo de tarea. Se los dejo que ustedes lo hagan, ¿no? ¿Me acuerdo que se los dejo a ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ya deberían saberlo, ¿no? Son uno de los triángulos más conocidos. Sería tangente de 16 grados, ¿no? A ver, un favor, acá me dibujas el triangulito de 16 y 74, ¿está bien? Me dibujas acá el triangulito rectángulo, ¿está bien? Así es que tengan cuidado, les estoy haciendo los pedidos y yo sé qué pedidos estoy haciendo, así es que ustedes me lo explican cómo estoy haciendo y me ponen acá el triangulito de 16 grados para saber de que de verdad están escuchando lo que estoy explicando también. No, no les pido mucho, no, no les pido mucho. Sigamos, problema número 6, chicos, problema número 6. El problema número 6 me dice, desde el piso se observa con un ángulo de elevación teta la parte alta de un poste. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar, ¿no? Un poste. Vamos a dibujar un postecito para hacerlo un poquito más real todo esto. Entonces vamos a dibujar un pequeño poste azul, un pequeño poste, ¿no? Yo podría poner una rayita también si yo deseo, no hay ningún problema. Si ya sabes de qué se trata, puedes poner una rayita. Ahora, ¿qué te dice? Que se observa con un ángulo de elevación de teta la parte alta de un poste. Ups, disculpen. Dice que se observa con un ángulo de elevación la parte alta de un poste. Entonces, vamos a ir a ver esa parte de elevación que nos dicen. Vamos a ver esa parte de elevación. Entonces vamos a poner por acá. Vamos a suponer que esa parte de elevación que nos habla va a ser por aquí. ¿Está bien? Por aquí. Justo en este punto de acá. Ahí. ¿Está bien? Justo ahí. Entonces, profesor, ¿cómo haríamos? Mira, ¿cuál sería el ángulo de elevación? Porque me dicen que se observa con un ángulo de elevación de teta en la parte alta de un poste. O sea, desde este punto hasta la parte alta de un poste. Entonces me dicen que el ángulo de elevación vale teta. O sea, este ángulo de elevación vale teta. ¿Por qué? Porque esta es la línea visual y esta es la línea horizontal, ¿no? Entonces, este es el ángulo de elevación. Ahora, si la visual mide K, ¿qué significa la visual? O sea que el lado visual mide K. O sea, esta distancia de acá a acá, mide K. ¿Está bien? Ya, profe. Recuerda también que este es 90 grados, por si acaso existen los postes rectos, ¿no? No existen los postes oblicuángulos, ¿no? Entonces me dice, si la visual mide K, hallar la altura del poste. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Esta altura del poste. Profe, pero no sé, o sea, ¿cómo puedo hacer eso? Eso ya hemos aprendido, ¿se acuerdan? Cuando teníamos un triángulo rectángulo y tenía la hipotenusa, solamente tenía la hipotenusa, podría trabajar el cateto en función del ángulo, ¿no? Entonces la altura, ¿qué sería igual? Cuando tenía la hipotenusa, yo qué decía, los catetos ¿cuánto valían? El opuesto vale, o si no lo demuestro, lo demuestro. Miren, lo voy a demostrar.
¿A qué es igual h entre k? O sea, cateto opuesto entre hipotenusa. ¿A qué es igual cateto opuesto entre hipotenusa? Que sería h entre k. Cateto opuesto entre hipotenusa es igual al seno de teta. Por lo tanto, yo te digo, ¿a qué es igual h? El k está dividiendo, pasemos a multiplicar. O sea, sería k por seno de teta. Nada más, profesor, nada más. Ese tema ya lo hemos hecho, ¿no? Les lo estoy demostrando otra vez, ¿no? Para que vean de que lo repito, ¿no? De que lo repito y que no simplemente hablo y de repente no les hago entender. Ahí está la explicación, ¿está bien? Por esa razón, además el problema te están dando en función de K y seno de teta, ¿no? Las claves. Guíate siempre de las claves, eso te va a ayudar bastante, ¿está bien? Listo, chicos. Entonces, vayamos al problema número 7. Por favor, me lo explican qué es lo que he hecho acá. Está bien, el problema número 6 también, me explican bien. Si no, voy a empezarles a calificar bajo. ¿No? La idea es que me lo expliquen para saber de que no solamente están copiando. ¿Bien, chicos? Listo, problema número 7. ¿Qué me dice? Desde lo alto de un acantilado de altura h, se observa una embarcación con un ángulo de depresión. Ah, mira, mira, estamos en un acantilado. Recuerda que un acantilado es como que un lugar donde te caes, ¿no? Que sería esto de acá, ¿no? Algo así, ¿no? Me dice que se observa una embarcación con un ángulo de depresión de beta. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar el ángulo de depresión, chicos. Eso es lo importante. Supongamos que el botecito va a estar por acá. ¿Saben? Vamos a hacer un cálculo por ahí, ¿no? Supongamos que el botecito esté por acá. No le voy a dibujar el botecito, pero supongamos que está ahí. ¿Está bien? Me dice que lo ven con un ángulo de depresión. Por lo tanto, tiene una línea horizontal. Entonces, sí, tiene una línea horizontal. Entonces lo ponemos aquí. La línea horizontal que va a estar a la altura de ese bote, ¿no? Y también tenemos que dibujar qué cosa, la altura de esto de acá. Eso sí, entonces vamos a dibujarlo. Esto. Y también tenemos que saber identificar cuál es su ángulo de depresión, ¿no? Pues, ¿cuál es el ángulo de depresión? La línea visual con la línea horizontal. ¿Qué sería? ¿Cuál es el ángulo? Esto de acá. Pues oye, ¿este ángulo cuánto vale? Me dicen que el ángulo de depresión vale beta. Ah, entonces ponlo acá, pues, beta. Ya, pero recuerda, dice desde lo alto de un acantilado de altura h. ¿Cuánto es la altura de este acantilado? H. Ahora, recuerda algo. Un acantilado, ¿cuál es su parte más baja? El agua, ¿no es así? El agua siempre es la referencia. Entonces, como el bote que está aquí también está en el agua, ¿qué significa? Que desde el agua hasta la altura del acantilado vale H. Por lo tanto, ¿cuánto vale esto? El bote hasta acá. H. ¿Te das cuenta? Ahora, acá es H minúscula, ¿no? Entonces eso lo voy a cambiar. ¿Ve? Es un H minúscula para no confundirlos. Por lo tanto, eso a veces también sirve, ¿ah? Analicen bien que es un acantilado y todo lo demás, ¿no? A veces es bueno saber geografía por esa razón. Pero bueno, entonces, profesor, mire, yo tengo acá un triángulo rectángulo, ¿no? Y tengo el cateto. Ahora, ¿qué me dicen? ¿A qué distancia se encuentra la embarcación del acantilado? O sea, ¿a qué distancia se encuentra a qué distancia se encuentra la embarcación, o sea, esta de acá, del acantilado? Profesor, ¿cómo podría hallar eso? ¿Cómo puedo hallar la distancia a la que se encuentra la embarcación del acantilado? Eso se halla con la parte horizontal. Entonces, a ti lo que te están pidiendo es la parte horizontal. Entonces, te están pidiendo esta medida. Profesor, o sea, esta es la parte que es de la distancia del bote al acantilado. Sí. ¿Y por qué no es esta distancia, esta hipotenusa? ¿Saben por qué no? Porque esta es la línea visual. A eso se le llama línea visual. Esto se le llama línea horizontal. Tú, por ejemplo, cuando estás a distancia de otra persona, no dices, estoy a la distancia tú estás a la distancia de 20 metros sobre mí, ¿no? No calculas diagonalmente, sino horizontalmente. ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado al interpretar eso. Entonces, profesor, a ver, entonces yo puedo decir algo, que x entre h, ¿no? Este es el triangulito, ¿no? X entre h es igual a cotangente de beta, ¿no? ¿Por qué? Porque cotangente, ¿a qué es igual? A cateto adyacente entre cateto opuesto. Ahí está, cateto adyacente entre cateto opuesto. Eso me lo ponen, ¿ah? Me lo ponen para saber que me están escuchando. Profesor, mi objetivo es saber x, recuerda. Por lo tanto, el h lo paso a multiplicar al otro lado. Entonces, ¿cuánto vale x? H
por cotangente de beta. Nada más, profe, nada más. Entonces, ese es su objetivo, chicos. Siempre enfóquense en lo que le pide, ¿no? En lo que les pide. Entonces, traten de probar con las razones trigonométricas que le dé más rápido el valor de x. Así nomás, que el h lo pases a multiplicar o que lo despejes más rápido, ¿no? Esa es siempre la idea. ¿No, chicos? ¿Me lo explican, por favor? ¿Me hacen una explicación breve de lo que he hecho el procedimiento? O de repente con sus palabras me pueden explicar algo más, ¿no? Listo, chicos. Problema número 8. En el problema número 8, ¿qué me dice? El último, ¿no? Desde un punto en tierra se ve lo alto de un poste de altura h, con un ángulo de elevación alfa. Si nos acercamos a una distancia d, el ángulo de elevación es beta, hallar d. Miren, ¿ah? Desde un punto en tierra dice se ve lo alto de un poste de altura h. Entonces vamos a dibujar un postecito de altura h. ¿Está bien? Este problema está interesante. Este problema está interesante para que vean cómo se analiza un problema de nivel CEPRE San Marcos. Veamos. Mira, se ve lo alto de un poste de altura h. O sea, el poste mide h. Su altura es h. Pero, miren, van a haber dos casos al parecer. Porque dice que desde un punto en tierra se ve lo alto de un poste de altura h con un ángulo de elevación alfa. Pero dice que si nos acercamos una distancia d, el ángulo de elevación es beta. Entonces me piden hallar d. O sea, esta persona estuvo a dos distancias. Supongamos que primero estuvo a esta distancia. Miren, voy a dibujar las líneas de visión primero, que sería esto. Y la otra línea de visión tendría que ser esto de aquí. A ver, ahí está. ¿Está bien? Ahorita vamos a entender por qué estoy haciendo este gráfico, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? Debería haber hecho primero la línea horizontal, ¿no? Pero como la rayita no me está ayudando un poco, entonces estoy haciendo primero todo, ¿no? La línea de visión. A ver, ahí está. Entonces, este es un postecito de altura h, ¿no? Este es 90 grados. ¿Qué sucede? En el primer caso que me dicen, que dice que desde un punto en tierra se ve la parte más alta de un poste de altura h con un ángulo de elevación alfa. Esta es línea de visión, esta es línea horizontal, o sea, esto vale alfa. Ya, profe, bacán hasta ahí. Sigamos. Pero dice que si nos acercamos a una distancia de, entonces, esta personita, a ver, esta personita que estaba aquí, dice que se acerca al poste, por lo tanto, se está acercando. ¿Cuánto se acercó? Se acercó a una distancia de. Si se acercó a una distancia de, ¿qué significa? Que esta de acá vale, esto de acá vale d. ¿Por qué? Porque se supone que desde acá ahora va a empezar a ver, ¿no? Es como cuando tú te acercas a ver un juego o un edificio, ¿no? Tu ángulo de elevación cambia. Por lo tanto, dicen que el nuevo ángulo de elevación, ¿cuánto va a ser? Beta. O sea, este sería, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el ángulo de visión, este es el ángulo, este es el lado de visión y este es el lado de horizontal. Entonces, ponemos acá beta. ¿Qué te piden? Te piden hallar D. Pero si ves las claves, están en función de alfa y beta. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, este D tiene que estar en función de alfa y beta. ¿Cómo lo hacemos, profe? Fíjate bien. Este problema de acá tenemos que interpretarlo de dos maneras. Si tú quieres hallar D, tenemos que hallar las longitudes de acá y la longitud de acá. Porque mira, si tú hallas esta longitud total y hallas esta longitud, lo restas, ¿qué vas a hallar? Esta distancia. Entonces, mi objetivo es hallar esas dos distancias. ¿Cómo lo hallo? Primero hay que comenzar con el alfa. A ver, ¿cómo puedo hallar la distancia grande, profesor? Entonces vamos a empezar a hallarlo. Supongamos que esta distancia grande vale x. ¿Está bien? Le vamos a poner x. Y digo, profesor, ¿cuánto valdría x en función de alfa? Entonces, digo, este triangulito de acá, fíjense bien, este triangulito grande, este es un triángulo rectángulo. Entonces digo, el cateto opuesto, no, digo, el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Todo esto, ¿no? O sea, el x. Cateto adyacente entre hipotenusa, digo, entre el cateto opuesto, que sería x entre h, ¿a qué es igual? A la cotangente de quién? De alfa, ¿no? Por eso cotangente de alfa, ¿que es igual? Cateto opuesto, que es todo esto que le he puesto x, va a ser igual a, digo, entre h, ¿no? Que es el cateto adyacente, ¿no? Entonces, x entre h es igual a cotangente de alfa. Ya, profe, o sea, ya hay x, claro, ¿por qué? Porque el h que está dividiendo lo paso a multiplicar. Y digo, ¿cuánto vale x? H cotangente de alfa.
Ya, profe, ¿qué más? Ahora tenemos que hallar la otra distancia que nos falta, que sería lo de aquí. Esto de acá, ¿no? Esta distancia de acá, que va a valer y. Le voy a poner que va a valer y. Igualito. Para ese triangulito de acá que ustedes ven, vamos a hacerle también una relación. Y vamos a decir, ¿cuánto es y entre h? Y entre h. ¿A qué es igual y entre h? Y entre h es igual a cotangente de beta, porque cotangente de beta, ¿qué es igual? Cateto adyacente de cateto opuesto. Ah, profesor, esto vale cotangente de beta. Claro. ¿Y cuánto vale y? Por lo tanto, el h pasa a multiplicar. Digo, y es igual a h por cotangente de beta. Profe, entonces ya tengo x y ya tengo y. Entonces, si yo quiero hallar t, ¿a qué es igual? D más y es igual a x, ¿no? Entonces yo digo, profesor, d más y es igual a x, ¿no? Entonces, si tú quieres hallar d, ¿qué dices? Entonces, d, ¿cuánto vale? Entonces, el y, ¿qué pasa? Pasa a restar, ¿no? Entonces, como el y pasa a restar, sería x menos y. Nada más, profe, nada más. ¿Cuánto vale x? H cotangente de alfa. ¿Cuánto vale y? H cotangente de beta. Lo reemplazas, ¿no? Dices, esto sería h cotangente de alfa menos h cotangente de beta, ¿no? Vale, esto lo voy a borrar para un poquito, lo voy a borrar para no confundir. De repente se confunde para copiarlo, ¿no? Yo que me lo expliquen también, ¿ah? Entonces digo, este es a que me sale h cotangente de alfa menos h cotangente de beta. Profe, pero ustedes dirán, pero no hay clave. No hay clave, ¿por qué? Porque han factorizado el h. Entonces tenemos que factorizar el h. ¿Cómo factorizamos? Le sacamos el h. El h lo saco al primero, me queda cotangente de alfa, menos, y le saco el h también a esto que sería cotangente de beta. ¿No es así? Por lo tanto, al final, ¿qué digo? ¿Cuánto vale d, profe? D vale h por cotangente de alfa menos cotangente de beta. Por lo tanto, sería la b. ¿No es así? La mayoría salió la b, ¿no? Entonces, chicos, este problema también, por favor, me lo explican bien bonito. ¿Está bien? Me lo explican bien detallado. Todos los ejercicios, decía, los 8 ejercicios. ¿Está bien? Así que me explican el procedimiento que he hecho, porque eso va a ser su calificación, no solamente copiar. ¿Está bien? Y su tarea solamente, ¿cuál va a ser? Estos ejercicios. ¿Está bien? Estos 4 ejercicios va a ser su tarea. Nada más, esos 4 ejercicios. Listo, chicos. Entonces, espero que hayan aprendido y cualquier duda ya lo veremos en clase. ¿Está bien, chicos? Listo, chicos. Todos nos estamos viendo en una próxima clase y espero que estén muy bien, chicos. Cuídense bastante y protéjanse de esta enfermedad. Chao, chao, chicos. Hasta luego.